Hola a todos, fanáticos de las novelas turcas y bienvenidos a mi canal. Qué bueno teneros por aquí. Hoy estoy súper emocionada porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de vosotros os interesa muchísimo. Sí, exacto. Vamos a hablar de Demet Özdemir en el coche de Can Yaman. Y no solo eso, también vamos a desentrañar el secreto del rodaje detrás de cámaras. Prepárense para descubrir detalles jugosos, anécdotas curiosas y mucho más sobre esta pareja icónica de la televisión turca. Sé que muchos de vosotros sois fans acérrimos de Erkencikus, la serie que nos enamoró a todos y que catapultó a la fama a estos dos increíbles actores. Y es que ¿quién no soñó con ser Sanem, la protagonista, y vivir una historia de amor tan apasionada con Candivit? Pues bien, hoy vamos a viajar en el tiempo y a revivir algunos de esos momentos mágicos, pero desde una perspectiva diferente, desde el set de grabación. Prepárense porque vamos a desvelar secretos que quizás no conocíais. Y antes de empezar, como siempre, os invito a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. No os perdáis ningún detalle de vuestras series y actores favoritos. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos y, por supuesto, dejadme un buen like si os gusta este tipo de contenido. Venga, que empezamos. Bueno, como os decía, el foco principal de hoy es ese icónico coche que todos recordamos de Erkencikus. Sí, ese coche que protagonizó tantas escenas románticas, llenas de risas y, por supuesto, de miradas cómplices entre Demet y Can. Pero, ¿qué secretos se escondían detrás de esas escenas? ¿Cómo era el ambiente en el set cuando rodaban en el coche? Pues agárrense, porque esto es lo que vamos a descubrir. Primero que todo, hablemos un poco del coche en sí. Era un coche clásico con un encanto especial, que reflejaba a la perfección el estilo de Candivit, el personaje de Can Yaman. Elegante, sofisticado y con un toque rebelde como el propio Can. Se dice que la elección del coche fue muy cuidadosa, que se buscaron diferentes modelos hasta encontrar el perfecto, el que encajaba con la personalidad de Can y con la estética de la serie. Y vaya si lo lograron. Pero lo interesante no es solo el coche en sí, sino todo lo que ocurría dentro. Las escenas en el coche eran muy especiales, porque permitían a los personajes acercarse, compartir momentos íntimos y desarrollar su relación. Y obviamente para los actores, también representaban un desafío, un espacio reducido donde la conexión debía ser aún más intensa. Según algunas fuentes, las escenas en el coche se rodaban con mucho mimo. El equipo de producción se aseguraba de que la iluminación fuera perfecta, de que el sonido fuera impecable y de que el ambiente fuera lo más cómodo posible para Demet y Can. ¿Y cómo era el ambiente en el set? Pues, por lo que he podido investigar, parece que era un ambiente muy relajado y divertido. A pesar de la tensión que a veces puede generar el rodaje, sobre todo en escenas románticas, Demet y Can tenían una gran química y se llevaban muy bien. Se dice que se reían mucho, que bromeaban y que se apoyaban mutuamente. Esto se reflejaba en la pantalla, por supuesto, porque esa complicidad era evidente. Hablando de complicidad, uno de los secretos del éxito de Erkencikus es, sin duda, la conexión entre Demet y Can. Desde el principio, se notó que había una chispa especial entre ellos, algo que iba más allá de la actuación. Y eso, por supuesto, se tradujo en una química increíble en pantalla. Las escenas en el coche en ese espacio reducido, donde la intimidad se multiplicaba, eran prueba de ello. Muchos fans se preguntan si esa química traspasó la pantalla, si Demet y Can mantuvieron una relación fuera del set. Pues bien, es una pregunta que siempre genera debate. Lo cierto es que nunca se confirmó oficialmente, pero los rumores y las especulaciones fueron constantes durante el rodaje y después. Lo que sí es seguro es que la conexión entre ellos era muy fuerte, y que esto se reflejó en su trabajo. Volviendo a las escenas en el coche, hay algunas anécdotas muy curiosas que me gustaría compartir con vosotros. Por ejemplo, se dice que a Demet le encantaba cantar en el coche durante los descansos. Y Can, aunque a veces se burlaba de ella, en el fondo disfrutaba de sus canciones. Incluso en algunas ocasiones, la animaba a cantar más. ¡Qué bonitos recuerdos! También se cuenta que el coche se convirtió en un refugio para ellos. Un espacio donde podían relajarse, conversar y olvidarse de la presión del rodaje. Un lugar donde, según algunos miembros del equipo, se sentían cómodos y protegidos. Y es que rodar una serie implica muchas horas de trabajo, mucha exigencia, y tener un espacio donde sentirse a gusto es fundamental.
Otro detalle interesante es que durante el rodaje, el equipo de producción procuraba que el coche estuviera siempre impecable. Limpiaban el interior y el exterior con frecuencia, para que luciera perfecto en cada escena. Y es que el coche era un personaje más de la serie, un elemento clave en la historia de amor de Sanem y Khan. Además de las escenas románticas, el coche también fue escenario de momentos divertidos y cómicos. Por ejemplo, recuerdo una escena en la que Sanem y Khan se pierden en el bosque y tienen que dormir en el coche. Fue una escena muy graciosa, llena de situaciones inesperadas y de diálogos geniales. Y por supuesto, también fue una oportunidad para ver la complicidad entre Demet y Khan en su máxima expresión. Pero, ¿qué pasaba cuando la cámara no estaba grabando? ¿Cómo era la relación entre Demet y Khan en el set? Pues bien, por lo que he podido leer y escuchar, parece que se llevaban muy bien. Eran amigos, compañeros de trabajo y se respetaban mucho. Se apoyaban mutuamente, se reían y se divertían juntos. Y esa buena sintonía, por supuesto, se transmitía al resto del equipo. La verdad es que el rodaje de Erkenci-Kus fue una experiencia muy especial para todos. Para los actores, para el equipo de producción y por supuesto para los fans. Y el coche en ese sentido fue un símbolo de esa experiencia. Un testigo de los momentos más importantes, de las risas, de los secretos y de la magia que se vivieron en el set. Ahora bien, ¿qué más podemos saber sobre el rodaje detrás de cámaras? Pues por lo general, los rodajes de novelas turcas suelen ser bastante intensos. Se trabaja muchas horas al día, se ruedan muchas escenas y hay mucha presión. Sin embargo, por lo que se cuenta de Erkenci-Kus, el ambiente era bastante bueno. Demet y Khan, como ya hemos mencionado, eran muy profesionales y se entregaban al máximo en cada escena. Pero al mismo tiempo sabían cómo relajarse y cómo disfrutar del trabajo. Y esa actitud positiva, por supuesto, se transmitía al resto del equipo. Se creaba un ambiente de trabajo agradable, donde todos se sentían cómodos y donde la creatividad fluía con facilidad. Otro detalle interesante es que durante el rodaje, el equipo de producción solía organizar actividades para fomentar la unión entre todos. Por ejemplo, hacían cenas, celebraban cumpleaños y organizaban salidas. Esto ayudaba a fortalecer los lazos entre los miembros del equipo y a crear un ambiente más familiar. Además, se cuenta que Demet y Khan eran muy cercanos a los fans. Siempre que podían, se acercaban a saludar, a firmar autógrafos y a hacerse fotos. Esto demostraba su agradecimiento por el cariño y el apoyo que recibían. Y por supuesto generaba una conexión muy especial con el público. En cuanto a los secretos del rodaje, hay algunos detalles que me gustaría compartir con vosotros. Por ejemplo, se dice que a veces las escenas románticas requerían muchas tomas. Y esto, por supuesto, podía generar algo de tensión. Sin embargo, tanto Demet como Khan siempre se mostraban profesionales y respetuosos. Se apoyaban mutuamente y se esforzaban por dar lo mejor de sí mismos. También se cuenta que en ocasiones el equipo de producción tenía que improvisar. Por ejemplo, si un actor olvidaba su guión o si un elemento del decorado no estaba en su lugar. Pero gracias a la buena sintonía entre todos, siempre lograban salir adelante. Y al final, el resultado era siempre espectacular. Y hablando de espectacular, no podemos olvidar el vestuario de Erkenci-Kus. La ropa de Sanem, el personaje de Demet, era muy particular, con un estilo bohemio y desenfadado. Y por supuesto el vestuario de Khan Divit, el personaje de Khan, era impecable, con trajes elegantes y sofisticados. Se dice que la elección del vestuario fue muy importante, porque ayudó a construir la personalidad de los personajes y a crear la estética de la serie. Y en ese sentido, el trabajo de los diseñadores de vestuario fue fundamental. Supieron captar la esencia de los personajes y crear un estilo único e inconfundible. En resumen, el rodaje de Erkenci-Kus fue una experiencia inolvidable para todos. Un momento mágico en la historia de la televisión turca. Y el coche en ese contexto fue un símbolo de esa magia. Un testigo de la historia de amor de Sanem y Khan, y un recuerdo imborrable para todos los fans. Y bueno, con esto hemos llegado al final de nuestro vídeo. Espero que os haya gustado este viaje en el tiempo y que hayáis disfrutado de descubrir los secretos del rodaje de Erkenci-Kus. Hemos hablado de Demet en el coche de Can Yaman, de la magia que se vivía en el set, de la química entre los actores y de mucho más. Recuerda, si te ha gustado este vídeo, déjame un like y compártelo con tus amigos.
Y no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis vídeos sobre series y actores turcos. Déjame tus comentarios, quiero saber qué te pareció este vídeo, si ya conocías alguno de estos secretos o si tienes alguna otra curiosidad sobre Erkencikus o sobre Demet Khan. Me encanta leer vuestros comentarios y responderlos. Así que ya sabes, activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.